es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Declaran el estado de emergencia en la provincia canadiense de Columbia Británica. Hay más de 560 incendios que ponen en riesgo la zona. La medida se mantendrá por los próximos 14 días. Las llamas han consumido bosques y amenazan a las poblaciones aledañas. Las autoridades informaron que miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas. 372 bomberos mexicanos han llegado a Canadá para brindar ayuda con el fin de controlar y apagar estos incendios forestales. Con estas impresionantes imágenes iniciamos esta emisión de su programa La Mañana de NTN 24. Estamos ya en jueves 16 de agosto. Soy Karen Pereira y los voy a acompañar durante las 2 próximas horas con el texto y el contexto de la noticia. Vamos de inmediato a revisar lo que es noticia a esta hora. Campaña a favor de la libertad de prensa en Estados Unidos. Hoy, más de 300 periódicos de la Unión Americana denuncian los ataques del presidente Donald Trump a los medios de comunicación. Desde The Boston Globe, The New York Times y hasta los pequeños rotativos locales publican de forma coordinada editoriales en defensa del ejercicio periodístico. El diario de Boston convocó el pasado 10 de agosto a todos los periódicos del país que quisieran sumarse a esta iniciativa como respuesta a los insultos del republicano, quien los califica de enemigos del pueblo. La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó en las últimas horas una impugnación contra la candidatura presidencial del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, oficializada ayer por el Partido de los Trabajadores ante el Tribunal Superior Electoral. La fiscal argumenta que Lula no es elegible porque fue condenado en segunda instancia por corrupción, lo que según las normas del país le impediría ser candidato a cualquier cargo público. Denis Furtado, conocido en Brasil como Dr. Boom Boom, ha sido acusado de asesinato. Furtado habría causado la muerte de una paciente de 46 años durante una cirugía estética clandestina en su apartamento. Sin embargo, el médico se ha declarado inocente y ha asegurado ser víctima de una injusticia. La madre de Furtado, que fue acusada de complicidad, también permanece detenida. Brasil es el segundo país con más cirugías plásticas después de Estados Unidos. El régimen de Nicaragua cerró sus puertas a un grupo de trabajo de 12 países creado por el Consejo Permanente de la OEA que busca contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril. La administración de Daniel Ortega calificó la misión como comisión injerencista, por lo que sostuvo que sus integrantes no eran bienvenidos en territorio nicaragüense. El diputado opositor venezolano Juan Requesens, detenido por el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, no recuerda haber grabado el video de confesión que difundió el gobierno el pasado viernes, según palabras de su abogado. Durante una conferencia de prensa, la legisladora Delsa Solórzano dudó que Requesens estuviera en pleno uso de sus facultades mentales en esas imágenes y sugirió que el diputado pudo haber sido drogado. En la grabación difundida por el régimen venezolano, Requesens dice haber tenido contacto con el coordinador del presunto atentado. Mientras tanto, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, continúa señalando a presuntos nuevos implicados en el atentado contra Maduro. En su programa de televisión Con el Mazo Dando, el presidente de la Constituyente acusó ayer al diputado opositor Ismael García de haber ayudado a planear el ataque.
Sentencia contra Nicolás Maduro tras un juicio oral y público realizado en Bogotá desde el pasado 2 de agosto. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio condenó al mandatario por su responsabilidad en actos de corrupción asociados a la constructora brasileña Odebrecht. 18 años y 3 meses de prisión dictaron los magistrados designados por la Asamblea Nacional de mayoría opositora y que actualmente no es reconocida por el régimen. 18 años y 3 meses de reclusión, destinándose a su lugar el centro de detención Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda de Venezuela. Por el delito de corrupción propia, se impone la sanción de la multa de 25 millones de dólares. Por el delito de legitimación de capitales, debe resarcir a la República cantidad de 35.000 millones de dólares. Cuarto, se declara la inhabilitación política por el tiempo que dure la pena y la notificación correspondiente debe hacerse a la autoridad electoral. En Ecuador, el Departamento de Medicina Legal de la Policía ha logrado determinar la identidad de 18 de los 23 fallecidos que dejó el accidente de tránsito ocurrido la madrugada del martes en una carretera cerca de Quito, que recordemos involucró a un autobús y un todoterreno. Entre los fallecidos hay 12 colombianos, 4 venezolanos y 2 ecuatorianos. Falta por determinar aún la identidad de 5 cuerpos, 4 mujeres y un hombre. Un grupo de 51 ciudadanos colombianos condenados por delitos cometidos en Chile y con antecedentes en su país de origen fueron deportados. Según el Ministerio del Interior de Chile, algunos de los colombianos han sido expulsados por delitos como tráfico de drogas y robo con intimidación. Las personas deportadas tienen prohibición de ingreso al territorio chileno por los próximos 10 años. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, llegó a Chile, donde tiene previsto celebrar diversas reuniones de alto nivel con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambas naciones. Se trata del primer viaje a Sudamérica desde que el alto funcionario asumió el cargo en el año 2017. 2 días después del colapso del puente vehicular en Génova, Italia, equipos de rescate continúan en la búsqueda de personas. La Fiscalía informó que podrían haber entre 10 y 20 desaparecidos aún bajo los escombros. Al menos 38 personas murieron en esta tragedia. Entre los fallecidos se encuentran 4 jóvenes franceses y también 3 chilenos, un peruano y un colombiano que vivían en Italia desde hace años, así como 2 albaneses. Y en las últimas horas habló un sobreviviente del colapso del puente de Génova. Se trata de este conductor de camión, quien está vivo gracias a que fue lanzado hacia atrás varios metros cuando pasaba bajo la estructura. El hombre narró cómo abrió la puerta de su vehículo tras escuchar la explosión. Su carro, como ven en sus pantallas, quedó completamente destruido. Acababa de llegar debajo del puente. Abrí la puerta del camión para salir y escuché una explosión. Cuando giré, fui lanzado por los aires, golpeé una pared y perdí el aliento. El impulso del aire me lanzó atrás y salvó mi vida. Estuve en ese camión ahí. Olivia Newton-John y John Travolta se han reunido en el Samuel Goldwyn Theater de la ciudad de Los Ángeles. El motivo, los 40 años del estreno de la película Grease. Ambos posaron para la fotografía sonrientes y abrazados, demostrando su buena relación. La cinta cautivó a toda una generación gracias a su historia de amor, sus bailes y su música. Preocupación por la ola migratoria que ha generado la crisis en Nicaragua, las violaciones a los derechos humanos y la persecución de organismos de seguridad del régimen de Daniel Ortega han hecho que miles de personas huyan hacia Costa Rica, donde diariamente llegan al menos 100 nicaragüenses. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que la situación no es normal.
Éxodo en medio de la violencia en Nicaragua. Según el gobierno de Costa Rica, entre 100 y 150 personas entran a diario por el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Indican además que desde que comenzaron las protestas en contra de Daniel Ortega el pasado 18 de abril, han recibido 17.400 solicitudes de refugio. ¿Cómo voy a salir adelante en este país, en la situación que estamos? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Cómo me voy a alimentar yo si ni siquiera tengo una forma de trabajo, ni digno? Porque andas en la calle peligrando hasta que te maten, que te roben, que te asalten. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermano? Tenemos que abandonar nuestro país para ir a otro lado a buscar nuevos horizontes. Aquellos que no tienen una visa costarricense buscan el estatus de refugiado una vez que lleguen al otro lado de la frontera, pero cruzar es una tarea difícil. Estamos huyendo del régimen de Ortega porque en Nicaragua protestar es un delito para el régimen de Ortega y nos ha amenazado de muerte, y si nos logran capturar nos van a acusar de la nueva ley de terrorismo para pasar 20 o 30 años presos. Muchos de ellos aseguran que pagan a guías conocidos como coyotes que cobran altas tarifas, por lo que se ven obligados a vender sus pertenencias. Nosotros viajamos con nuestros hijos y claro que duele dejar a la familia, es uno de los puntos más fuertes, ¿verdad? Dejar a su familia, claro que duele, pero como hay que sacar a los que son jóvenes. Algunos de los que huyeron denuncian que fueron amenazados por la policía nicaragüense por participar en protestas y que sus familias recibían llamadas amenazantes. Estoy buscando refugio hacia Costa Rica porque este gobierno genocida pues nos está siguiendo, nos quiere atrapar, nos quieren torturar y me atrapo mi rostro porque ellos saben muy bien de mi persona. Y tengo miedo de que ellos me sigan y sepan dónde estoy. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la decisión de Costa Rica de dejar abiertas sus fronteras y de habilitar albergues con capacidad de 2.000 personas para atender a las personas que huyen de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Al mismo tiempo, el organismo, junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, responsabilizaron al gobierno de Daniel Ortega de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, actos de tortura, detenciones arbitrarias, violación a la libertad de expresión y persecuciones desde que estalló la crisis. También acusaron al Ejecutivo de respaldar a grupos civiles armados que actúan al margen de la ley para amedrentar a la población que demanda la renuncia de Ortega. Vamos a saludar en vivo en nuestros estudios en Washington a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes han seguido muy de cerca la situación en Nicaragua. Señora Pulido, un buen día y bienvenida a la mañana de NTN 24. Buenos días, Karen. Señora Pulido, ¿está preparada Costa Rica para recibir esta cantidad de ciudadanos nicaragüenses que están llegando diariamente? Porque la cifra está entre 100 y 150 personas que todos los días cruzan la frontera huyendo de la crisis en Nicaragua. Efectivamente, Karen, de acuerdo a las cifras que ha publicado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, están inclusive llegando a 200 personas diarias que están solicitando asilo en Costa Rica. Tenemos noticia de 8.000 personas que ya procesaron su solicitud de asilo, 15.000 personas que están pidiendo cita para hacer esta solicitud de asilo, y lo que la Comisión ha valorado es esa política de puertas abiertas de Costa Rica que está permitiendo generar un canal de migración seguro, un canal de migración legal, que es lo que la Comisión Interamericana alienta a los demás estados de la región a abrir para efectos de dar una salida a estos miles de personas nicaragüenses que están huyendo en busca de seguridad, de protección internacional. Claro, pero ¿hasta dónde puede la región recibir esto? Porque estamos hablando que esta crisis migratoria que se está presentando en el caso de Nicaragua ocurre al mismo tiempo que también se está presentando una crisis migratoria por parte de venezolanos que están huyendo hasta otros países. ¿Hasta dónde puede llegar la comunidad internacional para soportar esta carga migratoria que le está llegando tanto de Nicaragua como de Venezuela? Sí,
Es un punto importante el que haces, pero realmente esta es una región que ha mostrado a través de los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos un interés y un compromiso en atender tanto la situación de graves violaciones de derechos humanos que se están presentando en Venezuela como las que se están presentando en Nicaragua, sobre las cuales tanto la Comisión profirió informes muy detallados, informes de país que dan cuenta de estas violaciones. El punto que tú me hacías, la pregunta es si está preparada la región. Yo creo que la región tiene que asumir ese compromiso, esas obligaciones internacionales que ha asumido, que ha adquirido a través de los convenios internacionales, y en el caso de Costa Rica tenemos noticia de que ha abierto 2 albergues que tienen capacidad para 2.000 personas. Creo que es un ejemplo que puede seguir la región abriendo albergues de este tipo en otros países y recibir a estas cientos de personas, miles de personas que están buscando protección y seguridad. Ahora, la CIDH ha sido, sin duda, creo que uno de los organismos que más de cerca ha estado monitoreando la crisis en Nicaragua. ¿Qué información tienen sobre la situación de derechos humanos en el interior de Nicaragua en la actualidad? Sí, mira, nosotros tenemos un equipo apostado en Nicaragua desde el 25 de mayo, desde el 25 de junio, que ha estado siguiendo día a día los sucesos que se han dado en Nicaragua, de la mano con las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, que son las que tienen ese contacto directo con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Nuestro equipo ha recibido testimonios directos y ha podido de primera mano recuperar información clave que da cuenta de cómo ha ido evolucionando esta represión del gobierno nicaragüense, esta respuesta a la protesta social, inicialmente con ataques directos a las manifestaciones, en una segunda fase como el mismo gobierno calificó de operación de limpieza o levantamiento de los tranques que estaban apostados en diferentes lugares de carreteras del país, y una tercera fase que ha comunicado la Comisión a la comunidad internacional, que es mucho más selectiva y es de persecución a líderes sociales, a líderes campesinos, a estudiantes, a manifestantes, pero sobre todo una represalia que va inclusive hacia operadores de la salud y mayormente concentrada en defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Entonces, la situación continúa siendo muy grave, la situación no se ha normalizado en el país, y la Comisión, efectivamente, como tú planteas, ha seguido muy de cerca todos los acontecimientos en Nicaragua. ¿De qué manera puede contribuir la comunidad internacional, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a buscarle una solución, a conseguir una solución a la crisis que todavía se mantiene en Nicaragua? Mira, creo que es muy importante y agradezco esta pregunta, porque hay que definir cuál es la función que tiene la Comisión Interamericana como un organismo autónomo e independiente de la Organización de Estados Americanos en la protección y promoción de derechos humanos. Entonces, la Comisión ha estado haciendo su trabajo tanto en Nicaragua, como lo estábamos planteando, como a través de comunicados de prensa, informes de país, declaraciones dirigidas a los órganos políticos de la OEA, pero a la comunidad internacional. Entonces, la Comisión tiene este mandato técnico de protección y para poder hacer efectivo su trabajo tiene que tener un nivel de cooperación y de colaboración de las autoridades nicaragüenses. Nicaragua ha abierto las puertas a al monitoreo internacional. Tanto la Comisión como la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas están en el terreno, pero necesitamos también acceder a los documentos, acceder a la información, acceder a las audiencias públicas que se están dando en este momento en relación con líderes sociales, con defensores de derechos humanos. Y ese es el punto que estamos pidiéndole por diferentes canales al Estado nicaragüense, que para poder hacer ese trabajo efectivo necesitamos poder también ir a las ciudades, como decías tú, ir al interior y poder tener una
entrevistas directas con personas que se consideran víctimas de esta represión estatal. Por el otro lado está la capacidad que tiene la Organización de Estados Americanos a través de sus órganos políticos. Y como tú sabes, se ha creado un grupo de trabajo en el seno del Consejo Permanente, y es allí, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de protección y técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se puede avanzar de manera conjunta. Pero la Comisión ha hecho un llamado para una salida que sea enmarcada en la Constitución Nacional Nicaragüense, una salida que sea participativa y que se enmarque en ese diálogo nacional que urge que sea retomado en Nicaragua. Claro, porque solo de esa manera se va a poder frenar de alguna manera esta crisis migratoria que ha iniciado en los últimos meses. Pues muchísimas gracias a María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Muchas gracias, Karen. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy importante participar en tu programa. Muchísimas gracias. Un buen día. Hablamos ahora del gremio de la salud en Venezuela, que va a marchar hoy hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno. Médicos y enfermeras le piden al presidente Nicolás Maduro un salario digno e insumos para poder atender a los pacientes. Dirigentes sindicales de los sectores de petróleo y de electricidad se van a unir a la movilización. Y es que no podemos olvidar que el estado Zulia sigue sin luz desde el pasado viernes. Oliver Fernández tiene el reporte a esta hora desde la capital venezolana. Oliver, un buen día. Un buen día para ti, Karen, un placer saludarte. Hoy será un día movido en la capital venezolana. Finalmente las enfermeras y los médicos decidieron convocar a esta manifestación desde el Hospital JM de Los Ríos en Caracas hasta la sede del gobierno, el Palacio de Miraflores, luego de tener una lucha de más de 50 días por sus reivindicaciones salariales. Recordemos que los médicos y las enfermeras ganan a lo sumo $2 o $1.50 al mes, y esto por supuesto no les alcanza para cubrir ni siquiera lo que es la comida y mucho menos para pagar sus servicios públicos. Vale destacar, Karen, que ya hay movimiento en el Hospital JM de Los Ríos. Pudimos conocer que ya se encuentra algunos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, lo que se presume que, bueno, que seguramente no van a poder llegar hasta el Palacio de Miraflores. Sin embargo, recordemos que también esta lucha no es solo por las reivindicaciones salariales, sino que también están peleando, de alguna manera discutiendo lo que serían los insumos médicos, los equipos y los medicamentos para los enfermos. Recordemos que según la Sociedad Farmacéutica de Venezuela hay un 90% de escasez de medicamentos, lo que ha hecho que algunos pacientes pues hayan muerto porque lamentablemente no consiguen los medicamentos que, como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno venezolano está en el deber de suministrarlo. Sin embargo, bueno, vamos a escuchar entonces a Carlos Prosperi, quien es uno de los médicos que lidera esta manifestación, que se espera comience a realizarse a partir de las 10 de la mañana, hora de Venezuela. Escuchemos. Esta es una movilización pacífica, esto está contemplado en la Constitución, el derecho a la protesta. Nosotros tenemos el derecho a la protesta, dado que en nuestro centro de salud hoy en día reina la escasez de insumos, reina la escasez de material médico quirúrgico y reina la falta de infraestructura. Ellos le adeudan a un pueblo que está pidiendo, que está clamando, que se le brinde una atención de calidad, porque para nadie es un secreto que ya la escasez de nuestro centro de salud llega al 90%, que solo se está alimentando, solo hoy en día en mi Hospital Vargas de Caracas, que es el reflejo de todos los hospitales de Venezuela, se está alimentando el 10% de los pacientes hospitalizados. Karen, el Sindicato de Trabajadores Petroleros también se unirá a esta manifestación, así como también el Sindicato de la Electricidad, de los trabajadores de la electricidad de Venezuela. Recordemos que el estado Zulia está prácticamente a oscuras, incluso el puente sobre el lago solo funciona un solo canal luego de una explosión que ocurrió la semana pasada, y esto por supuesto ha traído como consecuencia también protestas en esa entidad venezolana. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver, por este reporte desde Caracas. Hablamos ahora de la sentencia contra Nicolás Maduro tras un juicio oral y público realizado en Bogotá
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio condenó al mandatario a 18 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en actos de corrupción asociados a la constructora brasileña Odebrecht. 18 años y 3 meses de reclusión, destinándose su lugar el centro de detención Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda de Venezuela. Esta es la condena que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio dispuso para el presidente Nicolás Maduro tras hallarlo culpable por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales en el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Una sentencia que el jefe de Estado deberá cumplir en la cárcel militar donde mantuvo presos a los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos. Los magistrados además determinaron que Maduro debe pagar una multa para resarcir al Estado. Por el delito de corrupción propia se impone la sanción de la multa de 25 millones de dólares. Por el delito de legitimación de capitales debe resarcir a la República la cantidad de 35.000 millones de dólares. Cuarto, se declara la inhabilitación política por el tiempo que dure la pena y la notificación correspondiente que debe hacerse a la autoridad electoral. El TSJ, que inició el juicio contra Maduro el pasado 2 de agosto en Bogotá, aseguró que también se determinó se libre una orden de captura internacional contra el mandatario. Se acuerda librar nueva orden de captura a Interpol, pero esta vez con motivo de una sentencia condenatoria privativa de libertad contra Nicolás Maduro Moros, anexándole copia de la referida sentencia condenatoria e igual orden de captura al CIPC, SEBIN y todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional. La sentencia fue aplaudida por los asistentes a la audiencia, entre ellos la fiscal destituida por la constituyente madurista Luisa Ortega Díaz. La funcionaria afirmó que se debe seguir el proceso contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Sí, con esta sentencia quedo satisfecha. Lo que no estoy satisfecha es con los otros delitos que todavía hay impunidad, que todavía no se ha hecho justicia, pero que pronto va a venir la justicia. El presidente del tribunal, Miguel Ángel Martín, se refirió a la sentencia y aseguró que este es un juicio histórico para el pueblo venezolano sumido en una crisis política, social y económica. Este es un juicio legítimo, es un juicio que nosotros lo calificamos como el juicio del pueblo. Es un juicio y una sentencia que tiene que ser reconocida por todos los países amantes de la paz y de la democracia y que están conscientes del dolor que sufre nuestro pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro Moro, además de haber cometido delitos graves, ejerce una presidencia ilegal. No representa a Venezuela. Según Ortega, quien promovió el juicio contra el jefe de Estado, este pidió a la compañía brasileña 50 millones de dólares para financiar su campaña en 2013. De ese monto recibió 35 millones a cambio de dar un trato preferencial a la constructora. En Bolivia renunció el tercer hombre más importante del gobierno de Evo Morales. Se trata del presidente del Senado, José Alberto González, quien argumentó razones personales para su dimisión. Opositores aseguran que se trata de una muestra de la crisis que habría en el interior del oficialismo. Paola Cuentas tiene el reporte hasta ahora desde La Paz. Paola. Buen día, amigos de NTN 24. Para algunos se trata de una crisis al interior del partido oficialista en Bolivia, el Movimiento al Socialismo, y es que se trata del tercer hombre del país. Está el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y el presidente del Senado, en este caso José Alberto González, quien ha decidido presentar su renuncia irrevocable, así decía la carta que fue presentada ante la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa de este país. Ha generado sorpresa, señala que serían motivos personales. Las autoridades de gobierno hicieron referencia a este tema. Estamos pidiéndole que reconsidere su decisión y que retire la carta de renuncia. Lo que hay que tener claro es que mientras el Tribunal Supremo Electoral no tenga la carta y acepte la renuncia, Gringo González sigue siendo presidente. En tal virtud le estamos pidiendo, insisto una vez más, que retire esa carta para que no llegue al Tribunal Supremo Electoral y no se efectivice su renuncia.
Y mientras desde el Ejecutivo señalan que González asumiría otro cargo también importante para el Estado, los parlamentarios oficialistas decidieron negar la renuncia, no la aceptaron, y por ello para opositores todo formaría parte de una estrategia. Una renuncia irrevocable significa que en el momento en que recepciona el Senado tiene efecto inmediato, por tanto no debiera ameritar ninguna otra discusión en el tema, a no ser que esto sea chacota, a no ser que esto sea, qué sé yo, una burla al país, no creo. Una renuncia irrevocable del tercer hombre de Bolivia debe ser tomada con esa seriedad, con esa irrevocabilidad. Por tanto, creemos que en horas más o en días más, seguramente este alto Senado pues procederá a la elección de un nuevo presidente, y eso es lo que estamos esperando los demás senadores. Y aunque se anunció una reunión con autoridades del Ejecutivo y el presidente del Senado, José Alberto González, la carta presentada por este último ante el Senado establecía que se trata de una dimisión con carácter irrevocable. Con esta información retorno al Centro Internacional de Noticias. Buen día. Un buen día, Paola. Y en México denuncian el aumento en las cifras del secuestro. Solo en el mes de julio, 154 personas fueron raptadas. ONGs piden al gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a fijarse como prioridad la reducción de este flagelo. David Romero tiene el reporte hasta ahora desde Ciudad de México. David, un buen día. Gracias, buen día, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues la presente administración de Enrique Peña Nieto está a meses ya de terminar sus funciones y asociaciones civiles empiezan a dar cuenta de los números que está dejando esta administración. En esta ocasión, Alto al Secuestro hace un conteo puntual sobre los secuestros que se presentaron en la actual administración. Vamos a escuchar la siguiente historia. Las cifras se acumulan para la presente administración. Ahora los números rojos son en cantidad de secuestros que ha sufrido la población mexicana durante el periodo de Enrique Peña Nieto. El acumulado que lleva el presidente Peña Nieto en su administración son 11,393 secuestros en lo que va de esta administración. Equivale a 168 secuestros mensuales, a 40 secuestros semanales y a 6 secuestros diarios. Y para organizaciones civiles el panorama no mejora, ya que no han visto una verdadera preocupación ni un plan de trabajo por parte del próximo gobierno en su propuesta de pacificación y justicia. Me preocupa sobremanera en el término del delito de secuestro, porque no vemos siquiera que aparezca dentro de su radiografía como un tema prioritario, cuando ese ha sido un problema grave a través de por lo menos las 3 o 4 últimas administraciones. De lo que sí están seguros es que la pacificación no puede ser un acto de magia. No solo con quererlo se podría convertir en realidad. Para ello, en México, según estas organizaciones, nos hacen falta muchas cosas. Yo no creo en la pacificación por decreto. No se puede dar una pacificación en el país por decreto. Para que haya una pacificación se debe de dar indudablemente acceso a la justicia, se deben de fortalecer las instituciones, se debe de fortalecer el sistema de justicia penal completo. ¿Cómo? Protegiendo al más débil, que en este caso son las víctimas. La saliente administración realizó una inversión en seguridad 20 veces mayor a la de sus antecesores, pero los resultados han sido peores. El año 2017 fue considerado como el más violento en la historia del país y en materia de impunidad no se ha logrado bajar del 99%, pese a las reformas en materia de administración de justicia. Bueno, y la presente administración lamentablemente no pudo hacer mucho por este delito para evitar que se dieran los secuestros en nuestro país. Y el índice de solución de estos secuestros, la verdad es que es muy poca. Son muy pocos aquellos que son secuestrados y son encontrados con vida. Desafortunadamente, la mayoría son privados de su vida, no solo de su libertad. La intención es que también el nuevo gobierno ponga un énfasis más claro en cómo va a atacar este tipo de delitos y cómo vamos a conseguir que las personas y los mexicanos podamos circular con tranquilidad por nuestra ciudad. Es la información que tenemos desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestros estudios. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa aquí en la mañana de NTN 24 y cuando regresemos, un juez federal en Florida ha sido acusado de amenazar a su ex esposa
con una pistola. La información en minutos desde Miami. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Mañana de NTN 24. Vamos a revisar de inmediato lo que es noticia a esta hora. Campaña a favor de la libertad de prensa en Estados Unidos. Hoy más de 300 periódicos de la Unión Americana denuncian los ataques del presidente Donald Trump a los medios de comunicación. Desde The Boston Globe, The New York Times y hasta los pequeños rotativos locales publican de forma coordinada editoriales en defensa del ejercicio periodístico. El diario de Boston convocó el pasado 10 de agosto a todos los periódicos del país que quisieran sumarse a esta iniciativa como respuesta a los insultos del republicano, quien los califica de enemigos del pueblo. Un grupo de 51 ciudadanos colombianos condenados por delitos cometidos en Chile y con antecedentes en su país de origen fueron deportados. Según el Ministerio del Interior de Chile, algunos de los colombianos han sido expulsados por delitos como tráfico de drogas y robo con intimidación. Estas personas deportadas tienen ahora prohibición de ingreso a territorio chileno por los próximos 10 años. En Ecuador, el Departamento de Medicina Legal de la Policía ha logrado determinar la identidad de 18 de los 23 fallecidos que dejó el accidente de tránsito ocurrido la madrugada del martes en una carretera cerca de Quito, que recordemos involucró a un autobús y un todoterreno. Entre los fallecidos hay 12 colombianos, 4 venezolanos y 2 ecuatorianos. Falta por determinar aún la identidad de 5 cuerpos, 4 mujeres y un hombre. La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, presentó en las últimas horas una impugnación contra la candidatura presidencial del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, oficializada ayer por el Partido de los Trabajadores ante el Tribunal Superior Electoral. La fiscal argumenta que Lula no es elegible porque fue condenado en segunda instancia por corrupción, lo que según las normas del país le impediría ser candidato a cualquier cargo público. Denis Furtado, conocido en Brasil como el doctor Bum Bum, ha sido acusado de asesinato. Furtado habría causado la muerte de una paciente de 46 años durante una cirugía estética clandestina en su apartamento. Sin embargo, el médico se ha declarado inocente y ha asegurado ser víctima de una injusticia. La madre de Furtado, que fue acusada de complicidad, también permanece detenida. Brasil, recordemos, es el segundo país con más cirugías plásticas después de Estados Unidos. El régimen de Nicaragua cerró sus puertas a un grupo de trabajo de 12 países creado por el Consejo Permanente de la OEA que busca contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril. La administración de Daniel Ortega ha calificado esta misión como comisión injerencista, por lo que sostuvo que sus integrantes no son bienvenidos en territorio nicaragüense. Alerta ante la ola migratoria que ha generado la crisis en Nicaragua, las violaciones a los derechos humanos y la persecución por parte de organismos de seguridad del régimen de Daniel Ortega han hecho que miles de personas huyan hacia Costa Rica, donde diariamente llegan al menos 100 nicaragüenses. Aquí en La Mañana de NTN 24 hablamos con María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pulido dijo que en medio de la crisis la región debe asumir sus compromisos adquiridos ante los convenios internacionales. Yo creo que la región tiene que asumir ese compromiso, esas obligaciones internacionales que ha asumido, que ha adquirido a través de los convenios internacionales. Y en el caso de Costa Rica tenemos noticia de que ha abierto 2 albergues que tienen capacidad para 2.000 personas. Creo que es un ejemplo que puede seguir la región. Necesitamos también acceder a los documentos, acceder a la información, acceder a las audiencias públicas que se están dando en este momento en relación con líderes sociales, con defensores de derechos humanos. Y ese es el punto que estamos pidiéndole por diferentes canales al Estado nicaragüense.
El diputado opositor venezolano Juan Requesens, detenido por el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, no recuerda haber grabado el video de confesión que difundió el gobierno el pasado viernes, según palabras de su abogado. Durante una conferencia de prensa, la legisladora Delsa Solórzano dudó que Requesens estuviera en pleno uso de sus facultades mentales en esas imágenes y sugirió que el diputado pudo haber sido drogado. En esta grabación, difundida por el régimen venezolano, Requesens dice haber tenido contacto con el coordinador de este presunto atentado. Mientras tanto, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, continúa señalando a presuntos nuevos implicados en el atentado contra Maduro. En su programa de televisión, Con el Mazo Dando, el presidente de la Constituyente acusó al opositor, el diputado opositor Ismael García, de haber también ayudado a planear el ataque. En Ciudad de México fue asesinado el cantante venezolano Fabio Melanito, exmiembro de la banda juvenil UF. Según las autoridades, Melanito estaba con su pareja en una motocicleta cuando un sujeto los interceptó y les disparó en varias ocasiones. Se abrió ya una investigación por el delito de homicidio. Melanito tenía 32 años. En el municipio de Chimalhuacán, al oriente de la Ciudad de México, una fuerte lluvia que duró más de 40 minutos causó el volcamiento de varios vehículos. Las calles del sector se convirtieron en verdaderos ríos por el desbordamiento del sistema de drenaje. Varias viviendas han resultado afectadas. 2 días después del colapso del puente vehicular en Génova, Italia, equipos de rescate continúan en la búsqueda de personas. La Fiscalía informó que podría haber entre 10 y 20 desaparecidos aún entre los escombros. Al menos 38 personas murieron en esta tragedia. Entre los fallecidos se encuentran 4 jóvenes franceses, también 3 chilenos, un peruano y un colombiano que vivían en Italia desde hace años, así como 2 albaneses. Y en las últimas horas habló un sobreviviente del colapso del puente de Génova. Se trata de este conductor de camión, quien está vivo gracias a que fue lanzado hacia atrás varios metros cuando pasaba bajo la estructura. El hombre narró cómo abrió la puerta de su vehículo tras escuchar la explosión. Su carro, ahí lo tienen en pantallas, quedó completamente destruido. Acababa de llegar debajo del puente, abrí la puerta del camión para salir y escuché una explosión. Cuando giré, fui lanzado por los aires, golpeé una pared y perdí el aliento. El impulso del aire me lanzó atrás y salvó mi vida. Estuve en ese camión ahí. Migrantes interceptados. Un equipo de guardacostas obstaculizó el paso a 500 migrantes que intentaban llegar a España por mar. Las autoridades descubrieron 12 botes en el estrecho de Gibraltar que transportaban a estas personas, incluidas mujeres y niños. La policía española llevará a los migrantes a un centro de recepción temporal para someterse al proceso de identificación. España tiene un acuerdo bilateral con Marruecos y otros países africanos para devolver a los migrantes irregulares. Nuevo ataque en Afganistán. Hombres armados asaltaron un centro de entrenamiento de la principal agencia de inteligencia en Kabul. Las fuerzas de seguridad han abatido a uno de los insurgentes que atacó el lugar donde todavía continúan los enfrentamientos. Durante los últimos días, estas instalaciones militares y de inteligencia en la capital afgana han sido blanco de atentados. Olivia Newton-John y John Travolta se han reunido en el Samuel Goldwyn Theater de la ciudad de Los Ángeles. El motivo, celebrar los 40 años del estreno de la película Grease. Ambos posaron para la fotografía, sonrientes y abrazados, demostrando su buena relación. La cinta cautivó a toda una generación gracias a su historia de amor, sus bailes y su música. Esta familia argentina lleva 18 años recorriendo el mundo. Se trata de los Sapp, quienes ahora y solo por ahora están en Francia. Viajan en un auto modelo 1928. Ya han atravesado el desierto de Atacama, las tierras de los Masáis y la campiña bretona y tienen pensado continuar lo que ya han definido como su sueño y el de sus 4 hijos nacidos en medio de su aventura. Una travesía en familia. A bordo de un automóvil de 1928, la familia Sapp ha hecho historia. Hace 18 años recorre el mundo en este Graham Page.
La pareja se lanzó a la aventura el 25 de enero del año 2000, con 3.000 euros en el bolsillo. El plan era viajar durante 6 meses y volver, pero el proyecto fue extendiéndose y creciendo junto con la familia. Nuestra idea inicial, nuestro plan, era viajar por 6 meses, porque teníamos un poco de ahorros, que alcanzarían 6 meses, y de Argentina a Alaska, y volver a Argentina y tener los niños. Ese era nuestro plan desde el inicio. Ahora tenemos 18 años de viaje, 4 hijos nacidos durante el viaje. En casi 2 décadas han recorrido más de 385.000 kilómetros, cocinando a veces en el mismo auto, durmiendo en una carpa que montaron sobre el techo o en casa de personas que se han cruzado en el camino. Su motivación de seguir viajando es conocer a personas y hacer nuevos amigos. Ahora están en Francia, hospedados en el hogar de una familia franco-argentina que los contactó a través de las redes sociales. Los niños siguen clases a distancia que combinan con las experiencias aprendidas durante el periplo. Yo creo que nuestros hijos han creado fuertes lazos entre ellos debido al viaje, ¿no? Se cuidan mucho entre ellos, no se pelean casi nada, y es para mí algo súper importante en la vida, porque un día nosotros dos no vamos a estar y ellos tienen que tener esos lazos, ¿no? Esos fuertes, ese cariño. Su libro, Atrapa tu sueño, traducido en inglés, francés e italiano, les ha permitido financiar su aventura. Pero ahora se preparan para el regreso. Se dieron un año más antes de volver a Argentina. Su último viaje los hará recorrer Marruecos, las Islas Canarias y Brasil. Será el final de un sueño, pero también el comienzo de otro. Aseguran que a su regreso quieren crear un club de soñadores. Bueno, aquí en NTN 24 hablamos con los protagonistas de esta apasionante historia. Vamos a saludar en Francia a Germán y Candelaria Saab, quienes llevan 18 años recorriendo el mundo, creo que cumpliendo un sueño de más de uno. Una buena tarde para ustedes, bienvenidos a la mañana de NTN 24. Gracias, Karen, gracias por dejarnos compartir el sueño. Bueno, pero cuéntenme una cosa, ¿cómo inicia este viaje que ya lleva 18 años? Bueno, mirá, lo iniciamos en el año 2000, después de 6 años de casados, teníamos ganas de tener niños y dijimos, ahí fue cuando nos preguntamos, nos sentamos y dijimos, ¿y qué pasó con nuestro sueño de viajar? ¿A dónde fue? Con niños va a ser imposible, así que arranquemos con lo que tenemos. Y bueno, y la idea era con mochila al hombro, pero unos 4 meses antes de empezar el viaje, a Germán le ofrecen un auto de 1928 para que vaya a verlo, a ver si le gustaba para comprarlo. Y me enamoré. Lo fui a verlo y tiene más curva que una mujer ese auto. Si vos lo vieras es bellísimo. Y no pensamos, lo sentimos que teníamos que ir con este auto. Y menos mal que lo hicimos porque realmente fue un auto ideal. Aunque tenga 90 años, sigue andando. Ahora, ustedes lo dicen, vamos a viajar antes de tener hijos. Creo que es una frase que muchas parejas dicen. Pero ustedes en medio de este viaje han tenido 4. ¿Cómo ha sido esa experiencia de hacer familia viajando por el mundo prácticamente en carretera? Bueno, maravillosa. La verdad que nuestra idea era ir a Alaska en 6 meses. Resulta que al final, debido a tanta gente linda en Latinoamérica, en Estados Unidos y Canadá, la verdad que nos han brindado, nos han abierto las puertas de las casas, nos hemos quedado, nos hemos hecho amigos y aparte era imposible dejarlos al otro día. No, que se tienen que quedar, que el festival del pueblo, quiero que conozcan a mis padres el fin de semana, quiero que vayamos al volcán. Y así pasaron los meses y 6 meses recién estábamos en Ecuador, no estábamos en Alaska. Y bueno, y ahí nos quedamos sin dinero y ahí empezamos a hacer el dinero con muchísima ayuda de la gente también. Empecé a pintar acuarelas, él empezó a enmarcar y empezamos a vender nuestras pinturas al principio. Y en Costa Rica imprimimos nuestro primer libro y ahí íbamos compartiendo. Y bueno, y tuvimos que tener los hijos en el viaje porque lo más lindo era fue, un estilo de vida. Lo más lindo fue tener los hijos cumpliendo un sueño de ser familia dentro de este sueño. Así que eran 2 sueños a la vez. Y te puedo asegurar que es mucho más lindo viajar con los niños porque te hacen ver cosas que uno no ve con ojos de grande. Y además, por ejemplo, el otro día estábamos en la playa del Desembarco en Normandía, la Segunda Guerra Mundial, y yo podía hacer felizmente castillitos en la arena y porque estaban mis hijos, entonces disimulaba que le hacía los castillitos para ellos, pero yo estaba disfrutando de hacer castillitos para mí, ¿no? Pero ¿cómo hacen, por ejemplo, con el tema legal, donde nace cada uno de los niños, tienen la nacionalidad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, por ejemplo, dónde nacieron sus 4 hijos? Bueno, por ejemplo, el primero nació en Carolina del Norte, el segundo nació en Argentina, el tercero nació en la isla de Vancouver y el cuarto en Sydney.
Y bueno, tenemos pasaportes de todos colores, tenemos todo tipo de nacionalidades. Cuando llegamos a veces a los aeropuertos, porque a veces tenemos que llegar en el auto en barco y nosotros en avión a un continente, a veces los de la inmigración nos piden, a ver, demuéstrenme que estos niños son de ustedes, porque no lo pueden creer que tengamos niños de todas las nacionalidades. Y entonces le tenemos que mostrar nuestro certificado de nacimiento de los niños, y a veces le decimos, pero si no quiere este pasaporte, tenemos este, porque hay niños que tienen 3 nacionalidades. Así que imagínate, tenemos pasaportes de todos colores. Ahora, llevan 18 años, han recorrido cientos de países. ¿Qué les ha marcado más durante estos 18 años? ¿Qué sitios o qué historias les han marcado su vida? Bueno, muchísimas, ¿no? Sobre todo, más que nada, todo enfocado, más que nada a la gente. Cuando salimos teníamos mucho miedo, ¿no? Porque a los desconocidos, saber qué va a pasar, y todo el mundo nos decía, tengan cuidado, por ahí les van a robar o por ahí los van a secuestrar. Y realmente nadie nos dijo, vayan ahí, la gente va a estar preparada para ustedes, los va a recibir, van a querer ser parte de su sueño. Y eso es realmente lo que pasó. Y es por eso que estamos 18 años viajando. Una vez estábamos, por ejemplo, en Perú, y vino una familia que dice, no duerman en el coche, es muy peligroso, vengan a dormir a nuestra casa. Y su casa era de un solo ambiente, paredes de caña, piso de tierra. Nos dieron su único pedacito de carne de la comida a nosotros, nos dieron su única cama con sus hijos, se fueron a dormir al piso. Y al día siguiente nos pedían perdón porque no tenían más para darnos, cuando nos habían dado todo. Y te das cuenta que vivimos en una humanidad bellísima, no es que estuvimos con musulmanes, con judíos, con hindúes, con maometanos, con todos los colores de razas, con todas las clases sociales, y darte cuenta que lo más lindo que hizo Dios, al final, es el ser humano. A veces uno cuando escucha las noticias pareciera que fuera lo peor, pero si salís vas a ver que hay una humanidad bellísima, realmente bellísima. Y cuando más nos decían a veces, cuidado por ahí, era cuanto a veces más nos decía mejor, porque en los países que sufren mucho, están mucho más dispuestos a cuidarte, a recibirte, a ser parte, ¿no? A ser parte de un sueño, porque están sufriendo tanto que les encantaría ser parte de un sueño. Una vez un señor en Ecuador le contábamos las increíbles experiencias que estábamos teniendo con la gente, y nos preguntó el señor, ¿cuál es el contrario de blanco? Yo le dije, negro. Y el de día, noche. Y el de bueno, malo. Y después me preguntó, ¿y cuál es el contrario de sueño? No sé, es que no hay nada en contra de un sueño. Ustedes están yendo por un sueño y a la gente le encanta ser por parte de su sueño. Así que si ustedes se abren, el mundo se va a abrir, porque el mundo está hecho para soñadores. Ahora, ustedes están ya planteando el fin de este viaje, tras 18 años de darle la vuelta al mundo literalmente. Planean ya regresar. ¿Qué van a hacer o cómo lo están organizando este regreso? Porque es que no debe ser fácil después de 18 años, sus hijos acostumbrados, porque han nacido en este viaje y están acostumbrados a vivir así, de forma errante. ¿Cómo va a ser ese regreso a su país? Mira, uno cuando elige su camino no te puede llevar a todos lados a la vez, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos viajando hace 18 años, hay cosas que tuvimos que dejar de lado, ver la familia o ver el nacimiento de una sobrina o algún cumpleaños o algún casamiento. Y creo que cuando volvamos vamos a disfrutar esa parte también, que nos toca esa parte que es muy linda en la vida también. Y bueno, veremos, vamos a extrañar mucho el viaje, mucho. No estamos planeando todavía qué vamos a hacer cuando lleguemos, pero todavía tenemos que ver cómo llegamos, porque todavía falta llegar. Ahora queremos llegar desde Francia, bajar poco a poco hasta las Islas Canarias. Ahí un barco a vela, nos vamos a cargar el auto y vamos a ir a la Guyana Francesa, vamos a ir a Surinam, vamos a ir a Brasil, a Paraguay, Uruguay. Todavía hay mucho camino para llegar hasta casa en Argentina, donde sé que lo primero que voy a hacer va a ser una buena siesta. Pues nos merecemos una buena siesta. Pues sin duda apasionante esta historia de vida de ustedes, Germán y Candelaria Saab. De verdad, muchísimas gracias por tomarse este tiempo para permitirnos conocer un poco ese sueño que ustedes han logrado cumplir. Muchísimas gracias, de verdad. Una feliz tarde para ustedes. A la hora de siempre. Muchas gracias. Y pongan fecha para sus sueños. De una, chao. Los periodistas de NTN 24 en las capitales de Francia, de Inglaterra, Alemania y España ya los tenemos aquí listos con la agenda informativa de lo que es noticia hasta ahora en el continente europeo. Comenzamos hablando de la justicia francesa, que abrió una investigación por homicidios involuntarios por el derrumbe del viaducto en Génova debido
a que entre los muertos, hasta ahora identificados, hay al menos 4 jóvenes franceses que se dirigían a un festival de música en Sicilia. En la capital francesa, nuestra periodista Diana Jayón tiene hasta ahora la noticia. Adelante, Diana. Compañeros y amables televidentes, es un gusto saludarlos desde París. Las autoridades competentes en Francia han confirmado que abrirán una investigación, ya que dentro de las víctimas mortales que ha dejado el derrumbe del viaducto de Génova se encontraban 4 ciudadanos franceses. Aún no se ha podido determinar, no se ha confirmado si estas 4 personas hacían parte de una misma familia. Lo que sí han dicho las autoridades es que se abrirá una investigación desde París, que estará a cargo de la Gendarmería Nacional, y que los cargos por los cuales se investigará serán los de homicidio involuntario y heridas involuntarias. Son los cargos por los cuales se va a investigar, y obviamente se va a determinar cuántos heridos de nacionalidad francesa también ha dejado este derrumbe que le ha costado la vida a decenas de personas. Esta situación que se ha vivido de manera grave en Italia también ha obligado a las autoridades competentes acá en Francia a hacer un llamado para que se estudie, se evalúe el estado de varias estructuras similares al viaducto que se derrumbó hace tan solo un par de días en Italia. Un examen sobre el estado de estas estructuras deberá ser presentado a final del próximo mes a las autoridades competentes y también al gobierno nacional. Es la información, compañeros, que registramos así a esta hora desde París. Continúen ustedes con más información en la mañana de NTN 24. Gracias, Diana. Y en Londres continúa la temporada de vacaciones que recibe a millones de turistas de todo el mundo. Uno de los principales atractivos de la capital británica es su amplia oferta de museos públicos y privados. Justamente nuestro periodista Juan Carlos Bejarano nos presenta a esta hora un museo único en su clase. Se trata del Museo de Marcas, Envases y Publicidad, que exhibe una colección de envases y anuncios que datan desde la época victoriana hasta la actualidad. Juan Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes de la mañana. A veces nos damos a la tarea de encontrar nuevos sitios, lugares diferentes, y hemos encontrado precisamente un museo prácticamente único en su categoría. Es un museo de las marcas, los envases y la publicidad, que además nos hace un recorrido desde la época victoriana hasta ahora de todo lo que tiene que ver con la evolución del consumo, o algunos dirían del consumismo. Hemos hablado con su creador, con su director, Robert Opie. Bueno, he estado reuniendo todo esto por mucho tiempo, pero empecé a la edad de 16 años, solamente para hablar de lo contemporáneo, porque bueno, hay cosas que se desvían, ¿no? La idea es que hay mucho de esto que es parte de nuestra vida cotidiana, entonces hay que mantener un registro. Empecé a hacerlo y después de un tiempo entendí que uno podría encontrar la historia de nuestro mundo, del consumo, de las marcas, de las tiendas, de los productos individuales, de los distintos tipos de empaque, y rastrearlas meses, años. La duda era, bueno, ¿qué tanto se podía rastrear y qué tanto podía llenar, bueno, este espacio, esta historia tan complicada de nuestra revolución del consumo? A lo largo de los años he descubierto que esa historia puede ir mucho más allá que los empaques y todo eso. Si uno quiere una pieza particular de empaque, uno puede rastrearla hace 65 millones de años, porque hay un huevo de un dinosaurio, ¿no? Pero bueno, eso es un poco a los lados. De muchas maneras las marcas, en algunos casos uno puede rastrear incluso hasta 4.000 años, pero de nuevo, son momentos individuales. La gran historia de nuestro consumo, de nuestra cadena, empezó en el siglo XVII. En el museo me concentro en la época victoriana. Muchas gracias al señor Robert Opie por abrirnos las puertas de su museo, que es sencillamente extraordinario, pero también debemos agradecerle por este documento histórico, tener todas esas piezas coleccionables, en muchos casos, que vienen desde la época victoriana. Eso es todo desde Londres. Regresamos a los estudios de la mañana. Adelante. Gracias, Juan, a usted y a su invitado. Y en Turquía se agudiza la situación económica como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos al acero y aluminio turco. Esto luego de que fracasaran las negociaciones para liberar al pastor estadounidense acusado de apoyar el golpe de Estado contra Erdogan en 2016. Esta situación, sumada a la negativa del Banco Central turco de subir las tasas de interés, ha realmente asustado a los inversionistas, quienes han precipitado la caída de la lira.
Para conocer cuáles son los impactos de esta tensión en Europa, vamos a saludar hasta ahora a Juliana González, analista política de nuestra cadena asociada Deutsche Welle. Juliana, una buena tarde, adelante. Hola Karen, y un saludo también para todos los televidentes de la mañana. En efecto, Europa se encuentra en este sándwich que se produce de la tensión entre Estados Unidos y Turquía, y es que Europa es bastante susceptible a lo que suceda a sus alrededores. Y Turquía es no solamente un socio estratégico, pero sí un gran vecino para frenar todo lo que tiene que ver con la corriente y el flujo migratorio, especialmente de los refugiados de Oriente Medio. Y es que recordemos que después de la crisis del 2005, Europa y Turquía llegaron a un acuerdo para que los refugiados llegaran hasta Turquía y Turquía, a través de los dineros de la Unión Europea, pudiera darles techo y pudieran darle alimento a estos refugiados. De hecho, por este motivo es Turquía fundamental para evitar un mayor aumento de los populistas y de los nacionalistas en Europa. Pero no solo eso, sino también que Turquía es el segundo país que más tropas y que más dinero aporta en total a la OTAN. Y la OTAN es este pacto del Tratado del Atlántico Norte. Este pacto es la defensa, es el que provee la defensa de las fronteras externas de Europa, y de ahí la importancia fundamental de Turquía, además de que allí se encuentran bases como las que están, digamos, atienden a los radares para evitar los cohetes que puedan llegar de bases enemigas. Y es que Turquía ya ha dado señales de si esta pelea con los Estados Unidos continúa, estaría dispuesto a buscar socios en otro lado, por ejemplo, en Rusia. Y por último, un aspecto fundamental, y es el económico, y esto tiene que ver, Karen, con el hecho de que más de 7.000 empresas alemanas tienen su sede en Turquía y de allí exportan para el mundo. Así que si la situación económica se agudiza, los empresarios europeos y en especial los alemanes podrían sentir el efecto de esta crisis económica. Desde Berlín los saluda Juliana González de la Deutsche Welle para NTN 24. Gracias, Juliana. Y en Madrid, líderes de la oposición venezolana denunciaron ante el ministro de Relaciones Exteriores la grave crisis que atraviesa la nación y la persecución política que adelanta el gobierno de Nicolás Maduro en contra de los diputados Juan Requesens y Julio Borges. En la capital española, Marcelo Moncayo tiene hasta ahora la información. Marcelo, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Representantes de la oposición de venezolanos en Madrid, y entre ellos del diputado venezolano Ramón López, quien es miembro de la Asamblea Nacional Venezolana, están visitando distintas instituciones. Lo hicieron el día miércoles en el Senado de España y hoy fueron al Ministerio de Asuntos Exteriores para entregar una carta en donde solicitan un pronunciamiento del gobierno de España, un pronunciamiento oficial ante la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, ante la persecución a la que estarían siendo sometidos diputados como Juan Requesens, quien se encuentra en estos momentos detenido, y el diputado Julio Borges, quien se encuentra exiliado en Bogotá. Los venezolanos que son de la oposición y están aquí en España necesitan, dicen, el apoyo del gobierno del presidente Pedro Sánchez. Y hemos visto en los últimos días cómo se ha venido violentando y violando totalmente. El diputado Juan Requesens es víctima de una tortura permanente, de una tortura física, una tortura de aislamiento. Solo ayer lo llevaron a los tribunales después de 8 días y las leyes, el Código Penal habla de 48 horas después de la detención. Es que no hubo detención, hubo secuestro. Entonces nosotros venimos denunciando eso. Y por otra parte, el acoso al expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, al diputado Julio Borges, que todos los días lo satanizan más. Ayer hubo una medida prácticamente de confiscamiento de sus bienes. ¿Cuáles bienes? La casa de sus hijos y de su esposa. Amigos televidentes de la mañana, y el diputado Ramón López también se pronunció ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ordenar la detención inmediata de Nicolás Maduro, acusándolo de corrupción por los supuestos negocios turbios que habría tenido con la empresa brasilera de construcción Odebrecht. Escuchemos al legislador venezolano. Venezuela es un país perseguido, no solo los políticos. Venezuela es un país que está secuestrado, el habitante común está secuestrado por el gobierno, no tiene comida, no tiene gasolina, no tiene medicina, no tiene hospitales, no tiene derecho al estudio, no tiene... Aquí yo estoy al lado de 2 jóvenes que están en la diáspora venezolana, profesionales de la Universidad Central de Venezuela, y tuvieron que venirse a labrarse futuro cuando la lógica diría que un país invirtió en formarte, tú tienes que trabajar en el desarrollo de tu país.
Televidentes de la mañana, y en los siguientes días continuarán estas visitas de los representantes de la oposición de Venezuela a distintas instituciones españolas. Se espera que en los próximos días se reúnan con dirigentes del Partido Popular y con miembros del Partido Ciudadanos. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más de aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Hacemos otro corte comercial aquí en la mañana de NTN 24. Cuando regresemos hablamos de un inexplicable caso. Un hombre violó a una niña de 13 años en Perú y lo dejaron libre. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. En libertad se encuentra el presunto violador de una menor de 13 años en Perú. Los primeros exámenes realizados por médicos dieron negativo un embarazo de la joven. Sin embargo, una nueva ecografía señala que la niña se encuentra en estado de gestación. La familia lucha ahora para demostrar que el embarazo es producto de la violación. Este es un informe de nuestra cadena aliada América TV. Tiene apenas 13 años. Fue víctima de violación y está embarazada. Un mes antes su madre denunció el hecho. Pasó el médico legista con sorprendente resultado. 2 exámenes médicos legales negativos. Una ecografía que me dice 2 meses y medio de gestación. ¿Qué es mi hija? Le digo, la Virgen María, que le embaraza el Espíritu Santo. Una adolescente se encuentra con casi 3 meses de gestación tras haber sido agredida sexualmente en Puente Piedra. El atacante está identificado. Y ahí le cuenta y le dice que efectivamente este señor Díaz le dice que cuando estaba circunstancialmente cerca de su casa, le ingresa violentamente a su casa, la tira a la cama y la viola. Producto de esa violación, ella se encuentra ahorita embarazada con 2 meses. A principios de junio, la menor fue interceptada por un sujeto a quien conocía por ser cliente de su madre. Él la llevó a su casa y la ultrajó. Entonces le dice, ven, vamos a pasar adentro porque está haciendo mucho frío ahí adentro. Pero ya estando adentro, abusa de ella. Entonces yo pongo la denuncia y la mandan al médico legista. Tengo 2 exámenes del médico legista negativos. La llevo a hacerle una ecografía y me sale que tiene 2 meses y medio de embarazo. Pero no solamente fue víctima de este individuo. La madre detalla que un familiar suyo también la vulneró cuando ella apenas tenía 7 años de edad. Las conclusiones de la ecografía no admiten dudas. Su defensa ha iniciado acciones exigiendo la sanción a los responsables. Al revisar en 2 oportunidades a esta criatura y no encuentran nada, ¿cómo es posible, como dice la señora, ¿no? Sale embarazada? Es por ello que se está formalizando la denuncia penal ante la Fiscalía por delito de violación. Y la pena máxima pues, que pueda tener este señor es de ambos. Lo que han violado es de cadena perpetua. Mientras los agresores están libres en las calles, esta muchacha que cursa el 2º año de secundaria vive una odisea, pues lleva un bebé en el vientre a consecuencia de un abuso sexual. En Chile, el gobierno del presidente Sebastián Piñera expulsó a 51 ciudadanos colombianos. El procedimiento, según lo informaron las autoridades, se dio por la vía administrativa y judicial. La mayoría de estas personas deportadas había cometido delitos en territorio chileno y en Colombia. En Santiago de Chile, a esta hora Juan Pablo Monsalve tiene el reporte. Juan Pablo. Hola Karen, un gusto saludarla aquí desde Santiago de Chile. Estamos específicamente en el grupo 10 de la Fuerza Aérea Chilena. Hace aproximadamente 2 horas ya despegó este avión con 51 personas colombianas a bordo rumbo a Bogotá. Esto con el objetivo de cumplir con este procedimiento de expulsión. El ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, confirmó que efectivamente se dio este procedimiento que comenzó el pasado 14 de agosto debido pues a todos los trámites administrativos y judiciales que se debían cumplir y obviamente pues enfatizó en que esto hace parte de la política migratoria que ha dispuesto el presidente Sebastián Piñera. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro Chadwick. Un grupo de 51 personas que están en este momento, de acuerdo a nuestra ley, siendo expulsados del país por sus antecedentes penales, por sus condenas judiciales y, como nos obliga la ley, están siendo llevados, repatriados a su país de origen, en este caso Colombia. Por eso que por primera vez
y para efectos de poder hacer una expulsión que sea ordenada y que nos genere el menor gasto fiscal, es que se ha hecho a través de un grupo y en un avión de la Fuerza Aérea de Chile que va directamente a Colombia y regresa en el día de mañana. Vale la pena recordar que según lo señaló la propia Policía de Investigaciones de Chile, hasta el momento se han expulsado 1.600 personas en lo corrido de este 2018. Según también lo ha dicho el propio gobierno del presidente Sebastián Piñera, estas personas pues obviamente han salido del país por diferentes situaciones y se calcula que más de 2.000 personas podrían ser expulsadas también en todo lo corrido del 2018 y también en los meses que quedan aún de este año. Desde las organizaciones de inmigrantes ya lanzan fuertes críticas contra estas medidas implementadas por el Ejecutivo chileno. Esta es la información que podemos entregarle hasta ahora, Karen, aquí desde el Grupo 10 de la FACH, de la Fuerza Aérea Chilena en Santiago de Chile. Continúe usted con más en el programa La Mañana de NTN 24. Gracias, Juan Pablo. El presidente Mauricio Macri envió un contundente mensaje a las compañías más importantes del país por el escándalo que involucra a empresarios y a exfuncionarios en presuntos sobornos durante el gobierno de Cristina Fernández. En este encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina, Macri advirtió que no va a hipotecar su gobierno para defender a nadie. En Buenos Aires, Federico Juanto tiene hasta ahora el reporte. Federico. Hola, ¿qué tal, Karen? El gusto de saludarte. Y ha sido contundente el mensaje del presidente Mauricio Macri, que fue hace instantes nada más en una reunión anual que se realiza cada año, esta Asociación Empresarial Argentina, que reúne a los empresarios más importantes del país. Ahí estuvo presente Mauricio Macri e hizo referencia a esta situación que está trazando un escándalo en el país, que tiene que ver con las coimas en la obra pública. Pero no solamente las coimas que se realizaron a empresarios, sino también otros sobornos de gobiernos anteriores. Lo cierto es que Mauricio Macri también en sus dichos dijo y advirtió que cualquier empresario que tenga un pedido o una solicitud de soborno que rápidamente acudan al presidente, como así también a todo su gabinete. Lo cierto es que minuto a minuto se van destapando muchísimas noticias que tienen que ver con las coimas y estos sobornos aparentemente que ocurrían durante el gobierno kirchnerista. Nosotros estamos con Tomás Farini Dugan, quien es abogado del senador Roberto Costa, quien también aportó pruebas de estos escándalos que se están realizando y estos choferes arrepentidos que empiezan a dar información de cómo se cobraron los sobornos. Sobornos que no solamente venían de la obra pública, porque también se dicen que venía dinero del extranjero. Muchas gracias por recibirnos, Tomás. ¿Y qué nos podés aportar a esto que está desatándose como un escándalo en la Argentina? Sí, perfecto. Este chofer que aportó datos muy importantes de cómo se daba el esquema de corrupción, no solo lo hizo en ese sentido, sino que además explicó que había una zona de aeroparque que era liberada para que llegaran vuelos privados de Venezuela que no tenían ningún tipo de control, ni acerca de las cosas que se bajaban, ni de las personas que llegaban. Contó concretamente un episodio vinculado al famoso caso de Antonini Wilson, donde en realidad explicó que esto, por qué ocurrió, y además que Uberti, que venía en ese avión, bajó, es decir, logró ingresar $4 millones. Pero además de eso, explicó que una noche en particular llegó un vuelo de Venezuela que no tuvo ningún control, de donde se bajaron muchas cajas, tantas que tuvieron que agarrarlas en 4 autos, y 8 venezolanos que subieron estos autos, custodiándolas, y fueron al Hotel Sofitel, en la calle Alvear, donde se bajaron estas cajas. Esto, por supuesto, no hay ningún registro de quiénes eran estas personas venezolanas, que eran grandotes, fornidos, es decir, claramente eran custodios o gente militar, en fin. Y en estas cajas, ¿cuál es el contenido de estas cajas? Porque dijeron que venían con libros. Nadie lleva libros de Venezuela en un vuelo privado. Esto no pasa. Acá hay otra cosa que debe ser investigada y que es muy importante. Si este dinero, como se está investigando la causa de Antonio Wilson, proviene de PDVSA y eran aportes para la campaña de Cristina Kirchner, o si, como resulta de una investigación en los Estados Unidos, según reveló Veja, la revista brasilera, podrían Venezuela haber triangulado dinero que venía de Irán para comprar tecnología nuclear de la Argentina. Esto en función de 3 arrepentidos del gobierno de Hugo Chávez que explicaron que habían escuchado que esto era lo que estaba ocurriendo.
Abogado, con este aporte que está dando por parte del senador y este nuevo chofer arrepentido, estamos hablando de que cada vez más coimas recibía el gobierno de Cristina Fernández aparentemente y no solamente de la obra pública. Exactamente, sí. Porque uno de los datos que aportó este chofer fue una explicación y un organigrama de las funciones que cumplía cada una de la gente que rodeó esta trama de corrupción en lo que hace a otra persona, es decir, no ya a Barata, sino a otras personas del ministerio que habrían operado como Barata. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Karen, tenemos que decir que por parte del Gobierno Nacional han ofrecido una recompensa que será un porcentual de a quien que pueda aportar datos, primero, del dinero, dónde está este dinero, de estos cuadernos que aparecen de corrupción, de sobornos que cobraba el gobierno kirchnerista, y obviamente la recompensa tiene un tope de 2 millones y será en proporción al dato que puedan aportar y al dinero que puedan encontrar. Lo cierto es que minuto a minuto y cada día se van apareciendo más arrepentidos, no solamente de empresarios que reconocen haber pagado coimas y sobornos, sino también exfuncionarios kirchneristas que de alguna manera advierten y afirman que hubo corrupción durante el gobierno de Cristina Fernández y que tanto Cristina como Néstor eran quienes lideraban esta asociación ilícita encargada de cobrar estos sobornos. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Hasta luego, Federico. Hacemos una última pausa.